Él es Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, por no decir que el mejor regateador en la historia de este deporte. Para empezar te voy a dar 5 datos curiosos respecto a este gran personaje. Su nombre real es Ronaldo de Assis Moreira, como ya te lo mencioné, alias Ronaldinho. Nació un 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Ganó la Copa del Mundo en 2002, ganó el Balón de Oro en 2005, siendo uno de los mejores jugadores del planeta de este año. E incluso su mamá le entregó, así llegó y le dio el Balón de Oro en el Camp Nou. ¿Qué más quiere un jugador que tu mamá llegue y te dé el Balón de Oro en el estadio más importante de toda España, e incluso por el Santiago Bernabéu? Brilló pues especialmente en el Barcelona, aunque jugó en el Paris Saint-Germain, es un dato sumamente curioso. Jugó en el PSG, jugó en el Gremio, jugó en el Barça, jugó en el Milan, jugó en Flamengo, jugó en el Querétaro y fue de equipo en equipo hasta llegar a su retiro, que como dato su retiro fue un tanto curioso porque pues no fue un retiro tan normal, sino que de la nada simplemente fue como que, ¿saben qué? Me voy. Otros datos curiosos que no son tan importantes como para ponerlos aquí en la lista es que curiosamente bailó al Real Madrid, bailó al América, bailó al Santos de Neymar. O sea, este señor logró darle un baile a equipos considerablemente poderosos dentro de sus ligas, y al mejor equipo del planeta lo hizo pues él, lo construyó él, le dio pies, cabeza junto a Eto'o, junto a Deco, junto a otras personas. Ronaldinho construyó al mejor equipo de la historia del fútbol. Así es, el Fútbol Club Barcelona fue formado gracias a Ronaldinho y a demás personas. Como tal, Ronaldinho para mí es uno de los mejores. Y vamos a repasar un poquito momentos importantes de su carrera para que tengas un poquito más de contexto de quién es Ronaldo de Assis Moreira, y así entiendan un poquito de la importancia de este señor en la historia del fútbol y cómo fue uno de los últimos grandes representantes de lo que sería el Jogo Bonito en Brasil. Sin nada más que decir, pasemos a el video. Pero antes de continuar, por favor te pido que te suscribas a Filtro Cero, el canal de fútbol, en donde vamos a platicar de pues varios momentos importantes en el fútbol. Así que si quieres no quedarte pues atrás, estar con nosotros siempre, te pido que te suscribas. Así que pasemos a uno de los momentos más importantes en la historia de Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho. Empecemos con la ovación en el Santiago Bernabéu allá por el año 2005. El Santiago Bernabéu estaba lleno, expectante, confiado en su equipo. Ya sabes, era un Madrid lleno de galácticos en donde se la sacaban y la ponían en la mesa, hombre. Pero esa noche el protagonista era la bestia nacida en Brasil, la bestia azulgrana, Ronaldinho, quien en algún momento del partido tomó el balón y comenzó a bailar entre las defensas como si fueran simples conos. Ya sabes, Arbeloa es un conocido, pues en ese momento los galácticos eran conocidos. Cada pues toque suyo era impredecible para las defensas, cada aceleración dejaba atrás gigantes. Marcó 2 goles sumamente memorables que a día de hoy incluso el mismo Barcelona le hizo ahí un jersey en conmemoración a tremendo partidazo que se aventó este jugador. Pero más allá del marcador que dejó pues el poderosísimo Ronaldo de Assis Moreira, pues dejó una sensación en el fútbol que la describiría como el fútbol es arte. Y entonces, después de decir, saben, yo soy Ronaldinho y me la pelan, sea quien sea, Casillas, Buffon, yo que sé, sea quien sea, aquí ocurrió algo interesante. El estadio rival, así es como lo mencioné al inicio del video, el Santiago Bernabéu, se levantó. Y en vez de chiflar, como es algo normal que pasa en el Bernabéu, incluso en la actualidad cuando pierde el Real Madrid o juega el Barcelona, hay silbidos. No hubo silbidos, se puso de pie, aplaudieron, no al Barça, no a algún jugador del Madrid, sino a aquel jugador que con sus pies hizo arte, Ronaldo de Assis Moreira. El segundo punto del cual vamos a hablar hoy aquí en día no es tan viejo, relativamente tiene pues unos cuantos añitos, estamos en pleno 2026 y sucedió en el año
2010. Bellas épocas, no lo voy a negar, muy buenas épocas. Yo un tanto joven, pero buenas épocas. Y vamos a hablar de el renacer en el Milan, 2010. Muchos ya lo habían visto todo, ya estaba escrito, se había pensado esto en la gente que conocía a Ronaldinho. Decían que la magia se había ido y que su mejor versión era solo un recuerdo del pasado. Pero Ronaldinho, siendo Ronaldinho, nunca dejó de creer en su talento y se iría a uno de los mejores clubes de la historia del fútbol. El mejor club, antes del Real Madrid, está el poderosísimo AC Milán. El poderoso, amado, precioso AC Milán. Poco a poco empezó a recuperar la sonrisa en este hermoso juego, en este hermoso deporte, gracias al poderosísimo Milán. Pero no solamente fue en el Milán, sino que fue a todo lo que pasaba en el Milán, el cómo se desenvolvía, el cómo era Ronaldinho de nuevo. La sonrisa del fútbol nacía. En el clásico contra el Inter, en ese derbi, en el derbi de la Madonina, el mundo volvió a verlo. Ya no era el de antes con la velocidad, pero sí en esa visión. Tocaba el balón como un director de orquesta, que no le tenía miedo a nada, filtrando con pases imposibles, creando la oportunidad del gol. No era momento de rendirse. Ronaldinho lo sabía. Él fue decisivo, elegante e inteligente. Ese día no solo jugó bien, recordó que el Milan era el Milan, no era la presa del Inter. Y recordó que hace algunos años él era el Balón de Oro y que no era Messi ni Cristiano, sino que se hablaba y era Ronaldinho. Ahora vamos un poquito antes, en esas épocas en donde la mitad de ustedes no existían y la mitad básicamente existía. O sea, yo tampoco existía. Estamos en 1999. Una jugada ante Venezuela. Él era un joven casi desconocido fuera de Brasil. ¿Quién conocía a un brasileño en esa época en la que no había internet? O sea, para mí era Ronaldo, ¿no? O sea, siguiendo la lógica era Ronaldo y ya, Rivaldo y algún otro más. Pero tenía algo diferente y en ese partido él recibió el balón con un amplio espacio y decidió no pasarlo como comúnmente lo haría un joven que pues va iniciando en el fútbol. Decidió ser protagonista. Un 1-1. Los rivales intentaban detenerlo, como era siempre pues en la vida futbolística de Ronaldinho. 1-1 era pues básico, ¿no? Ronaldinho, sombreritos, jugadas, bicicletas, con regates básicamente cortos, cambió de ritmo y una imaginación desbordante. Con esa imaginación que tenía él, logró que el balón avanzara pegado a su pie, como era clásico en él. El estadio quedó en silencio por un segundo y de la nada explotó. No solo fue un gol, fue una presentación ante el mundo. Ese día, lo que nosotros conocemos hoy como Ronaldinho se creó. 1999, jugada ante un equipo que todo el mundo daría como la víctima. Y aunque fue la víctima, Ronaldinho dejó en claro que él podría hacer lo que quisiera, con los equipos bajos, con los equipos medios y con los equipos altos. Número 3. Vamos con el número 4. Un número interesante. Mundial Corea-Japón 2002. Cuartos de final. Partido tenso. El rival, Inglaterra, el cual vigilaba cada movimiento de los brasileños. Entonces llegó algo que, pues para la mayoría de partidos normales, es un simple trámite en donde sale volando el balón. ¿A qué me refiero? Un tiro libre. Todos esperaban un centro. Un posible centro, un cabezazo, una jugada, nada del otro mundo. Pero Ronaldinho pensó diferente. Con la sonrisa que siempre caracterizó a este joven, a este jugadorazo, decidió hacer algo interesante. Golpeó el balón con una precisión casi perfecta. La pelota voló y cayó justo donde nadie esperaba. Dentro del arco. Silencio absoluto. Sorpresa de algunos, incredulidad de algunos otros.
ese gol no solo fue brillante, fue inesperado. ¿Quién lo pensaba? Era un centro, no un gol. Y en ese instante el mundo entendió que aquel joven que debutó en Gremio, que se fue a París, no solamente era un jugador normal. El mundo entendió que Ronaldinho no jugaba como los demás. Él jugaba con imaginación y que la pelota estaba literalmente a sus pies. Yo sé que hablar de Ronaldinho es hablar de Libertadores, de hablar de Champions, de hablar de ligas, que si Inter, que si Madrid, o sea, no que estuvo en ellos, sino que les ganaba, que si la Copa América, que como dato, él perdió una Copa Confederaciones contra México. Ese dato no lo ponemos aquí porque hablaremos de ese dato en otro momento. Pero hoy vamos a hablar de algo interesante. ¿Por qué? Porque soy mexicano y me la suda, tío. Vamos a hablar del día que Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho, llegó a Querétaro, 2014. Nadie lo esperaba. De repente, el rumor se volvió realidad. Ese es el rumor donde decía Ronaldinho a la América. Sucedía, pero no se iba a la América. Ronaldinho, el mago que había conquistado Europa, llegaba al fútbol mexicano. No para jugar en América, no para jugar en Chivas, porque claramente no se podía. No para jugar en el azul, no para jugar en Pumas. ¿Quién verga jugaría en Pumas en primer lugar? Sino para jugar en los Gallos Blancos del Querétaro. La noticia recorrió el país, no solamente el país, recorrió Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África. Ronaldinho llegaba a México. Esta noticia fue como un relámpago. No solamente fue que Ronaldinho venía de jugar Libertadores y que llegara directamente a jugar la Liga MX. Ronaldinho significó estadios llenos, camisas vendidas, ilusión en cada rincón de Querétaro. Su debut fue más que un partido, fue un espectáculo como ya nos tenía acostumbrados. Cada vez que tocaba el balón, el estadio se ponía contento, la respiración se quedaba corta, era ver al ídolo de muchos jugar en México. Tal vez ya no tenía la misma velocidad, pues claramente no, ya pasaron sus mejores años. Pero la magia ahí seguía, controles imposibles, pases con intención, la sonrisa, el tiro, era Ronaldinho, por Dios, está en México. Y entonces llegaron esos momentos que encendieron a todos. Goles de penal, con calma absoluta. Básicamente se la sudaba, llegaba, tiraba, era felicidad, tenía creatividad. Sobre todo, esa sensación de seguir viendo a Ronaldinho, que no solamente era una jugada, era arte. En Querétaro, lamentablemente Ronaldinho no ganó nada, perdió una final contra Santos, un equipo cualquiera. Y pues la verdad es que Ronaldinho como tal dio espectáculo. Fue modesto en el centro, pues ya sabes, salía, era el centro de atención, era modesto, pero pues existía. La afición mexicana se le entregó por completo, él disfrutaba, básicamente hacía lo que quería. Y pues al final de cuentas, después de mucho baile, nuestro querido Ronaldinho dejó Querétaro. Sin nada más que decir, estos son 4 momentos que recordaremos de Ronaldinho, de qué fue Ronaldinho, de quién o qué era Ronaldinho. Si tienes algún otro momento recordado que tú quieras comentar, déjalo aquí abajo, pues claramente en los comentarios. Suscríbete si es que este video te gustó y nos vemos en otro video. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.